Bienvenidos a otro compilado de episodios de filosofía, psicología, historias. Esta vez es el turno de la ciencia. Y para ello hablaremos de Popper y el falsacionismo, la concepción moral, científica y filosófica en la Edad Media. Veremos a Leonardo da Vinci como inventor. Hablaremos de la ciencia versus la filosofía, de Bertrand Russell, de Kuhn y los paradigmas de la ciencia, de Roger Bacon y su visión de la ciencia y de la metafísica, de la neurociencia, de René Descartes y la fundación de la ciencia y de algún que otro científico griego. Recuerden suscribirse, ya que de esa manera ayudan mucho a este podcast a que siga existiendo, a dejar comentarios en las plataformas donde lo están escuchando, a compartir, a poner me gusta. En YouTube pueden también colaborar con un super me gusta o también con alguna membresía. Y por último pueden también comunicarse conmigo en mi Instagram Hernán Melana o en el de filosofía.psicología.historia y solicitar alguno de los libros de mi autoría. Sin más preámbulos, los dejo con la ciencia. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional en un hombre que no quiera adoptar una actitud racional, dijo Karl Popper, de quien hablaremos hoy. Popper nació en el año 1902 en Viena, Austria, y murió en 1994 a los 92 años en Inglaterra. Su padre era un abogado judío nacido en Praga, y su madre, también de origen judío, hacía gala de un linaje de grandes personalidades. 2 generaciones antes de que Karl Popper naciera, sus padres se habían convertido al luteranismo, es decir, habían abandonado la religión de sus ancestros. Cuentan que el pequeño Karl se la pasaba leyendo y amaba la lectura que había convertido en un hábito, ya que le gustaba pasar mucho tiempo en una gran biblioteca que tenía su abuelo, que era un hombre de muy buena posición económica. Pero más adelante, una crisis hizo que las finanzas se desplomaran y la biblioteca debiera venderse. Y parece que esto afectó mucho al pequeño Karl. Cuando terminó sus estudios secundarios, fue a estudiar filosofía en la Universidad de Viena y una vez recibido, trabajó durante un tiempo en la clínica infantil de Alfred Adler, quien fuera uno de los fundadores de las escuelas psicológicas de Viena, junto con Sigmund Freud y Carl Jung. Generalmente se lo reconoce como participante de la Escuela de Filosofía de Viena, aunque no fue miembro de la misma, pero tenía muchos amigos y simpatizaba con ella. ¿Y qué hizo Karl Popper? Bien, él fue un crítico de la ciencia de su época y estableció un método que se llama falsacionista. Lo que hizo Popper fue desmantelar el método inductivista, que era el método que se consideraba científico. Francis Bacon, allá por el año 1600, dice que la inducción basada en la experiencia es la que justifica la ciencia. Es decir, propone una metodología científica. El método inductivo lo resumimos de la siguiente forma. Si yo veo un cuervo negro, y luego veo otro cuervo negro, y luego otro cuervo negro, infiero que todos los cuervos son negros. Ahí puedo llegar a una ley real, pero también podría equivocarme, como fue con la idea de que todos los cisnes eran blancos, hasta que finalmente apareció un cisne negro. Y Karl Popper, y mucho antes David Hume, dirán, esto no solo no es ciencia, sino que ni siquiera es un razonamiento. Y entonces Popper propondrá el método hipotético deductivo. Y Popper va a decir, aquello que no sea falseable, no podemos considerarlo un método científico. Es decir, que si no puedo refutar una hipótesis, esa hipótesis que se me plantea no es ciencia. Y para hablar de ciencia tengo que hablar de hechos regulares, por un lado, y periódicos por el otro. Por ejemplo, los ciclos de la luna. Es algo que sucede con regularidad y que lo puedo observar todo el tiempo. Pero lo más interesante que va a decir Popper
es que uno no parte de una observación para llegar a una teoría, sino que parte de una teoría y que luego hace las observaciones pertinentes para comprobarla. Es decir, invierte la idea del método científico. Por ejemplo, yo puedo tener primero la idea de que el universo está en expansión y luego observar los hechos que demuestren si tengo razón o si estoy equivocado. Por otra parte, Popper va a decir que aquello que nos pueda ser refutable, es decir, que no sea general, que no sea regular, que no sea periódico, no será ciencia. Por ejemplo, no será ciencia el marxismo, no será ciencia el psicoanálisis, y el ser humano, al ser un misterio, puede tener consecuencias diferentes. De hecho, podemos saber que hijos criados en la misma casa, bajo las mismas circunstancias, son totalmente diferentes, porque el ser humano es único e irrepetible. Entonces Popper dirá, aquello que no puede, con las mismas condiciones iniciales, repetirse, no podemos considerarlo ciencia. Popper nos dirá que ninguna ciencia y ningún conocimiento puede comenzar por la observación de lo que sucede. Él dice que una experiencia, para ser significativa, tiene que serlo con respecto al punto de vista específico y no otro. Y ese punto de vista dirige la experiencia, la observación. Y ese punto de vista será la hipótesis. Una hipótesis será entonces una proposición general, una ley cuya verdad o falsedad el científico desconoce, pero que deberá investigar para ver si es verdadera o si es falsa. Por lo tanto, si nos atenemos a esta idea, el método científico que da sentido a las investigaciones no va desde la observación hacia las leyes, sino, aunque nos parezca sorprendente, desde las leyes hacia las observaciones. Y estas leyes son las hipótesis. Y aquí vemos algo que puede ser sumamente subjetivo, que el mismo Popper advirtió, y es que la ciencia está cargada de teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que una hipótesis puede estar sumamente influenciada por lo que quiere descubrir el observador, y muchas veces esas ganas, esa necesidad humana de que el pensamiento tenga una correlación empírica, hará que se descarte todo aquello que no esté en relación a su idea. Por eso Popper dirá, hacer ciencia es criticar. Me despido con una frase de este pensador muy controversial, que decía que el darwinismo era metafísica y que el marxismo había muerto de marxismo. Y esta frase que elegí tiene que ver con el anhelo de Karl Popper de llegar a la verdad, que en cierta manera es el anhelo de la filosofía y es, si bien no el objetivo de la ciencia, ya que lo que busca no es la verdad, sino la verificación, y me pareció una frase pertinente, que dice así: quizás esté yo equivocado y tú en lo cierto, quizá con un esfuerzo a la verdad nos acerquemos. Hoy vamos a hablar de la concepción moral, científica y filosófica de la Edad Media. A lo largo de la antigüedad tardía, nuevas concepciones del universo basadas en las escrituras hicieron olvidar los modelos previos, que podríamos denominar más científicos o quizás pseudocientíficos, como los ptolomaicos. Esto lo vamos a poder ver en la incorporación a los mapas de elementos simbólicos, como Jerusalén, por ejemplo, como corazón de la cristiandad, lo cual nos da una idea precisa de la finalidad moral que tenía el mapa, en detrimento de ser un mapa que sirviera para la exploración o para el intercambio comercial. Es decir, los mapas no tenían la función de mapa que hoy le damos ni que antiguamente le habían dado. El mapa daba una topografía moral y filosófica, y si se quiere, simbólica y cristiana. Esta topografía ejemplifica el papel central del cristianismo y de la religión en este mundo medieval. En esta concepción, cada elemento tiene una explicación moral. Si volvemos para atrás en el tiempo, Ptolomeo en el siglo II había hecho una obra llamada La Geografía, y así había descrito y representado
las regiones pobladas de la Tierra, y él fue el que inventó los famosos meridianos y paralelos, las latitudes y las longitudes que representaban las tierras firmes y los mares. Todavía hoy los mapas se obtienen a través de estas dos proyecciones, es decir, somos herederos de la ciencia griega. Pero en la Edad Media hubo un paréntesis. Por ejemplo, una de las representaciones cartográficas medievales más conocidas es el mapa de Beato de Liébana. Y Beato hace un mapa que parece un relato más que un elemento cartográfico. Es una puesta en escena, una obra de teatro en donde los actores están representados a lo largo de ese mapa. Y esa obra de teatro, ese relato, habla desde el Génesis hasta la redención. Por ejemplo, en la parte superior aparece la sede del paraíso, es decir, allí aparece lo que fue relatado en el Génesis, la historia de Adán y Eva. Luego aparece, por ejemplo, en el Medio Oriente, el Mar Rojo, con sus aguas pintadas de color rojo, haciendo alusión al camino de Moisés. También va a sobresalir Jerusalén como la ciudad por excelencia, el lugar de redención de la humanidad. Y en el extremo sur aparece lo que se llama Terra Incógnita. Y se incluye en el mapa en realidad, porque los apóstoles habían oído la palabra de Cristo que decía que vayan a los 4 rincones del mundo. Y esto en la Edad Media no fue representado como este, oeste, norte y sur, sino como que había 3 lugares conocidos de donde venían esos hombres medievales, del Génesis, pasando por la diáspora y llegando al Apocalipsis o a la redención más que el Apocalipsis. Es decir, esos 3 momentos, y había un 4º momento, que era esa tierra desconocida. Más adelante se empezaron a hacer los mapas, que se los conoce como los mapas OT. Esto ya fue en el siglo IX, y en realidad se llaman así porque están rodeados por un océano. La Tierra está rodeada por un océano que parece una gran letra O, y las aguas del Mediterráneo, del Tanais y del Nilo separan los continentes, introduciéndose entre ellos y dibujan una estructura que se parece a una T. Europa y África están separadas por el asta vertical de la T y ocupan respectivamente el 1/4 del círculo inferior izquierdo e inferior derecho. Asia ocupa, en cambio, la mitad superior del círculo de la O y está separada de Europa y de África por el Tanais y el Nilo. En el centro exacto del mapa nuevamente vamos a encontrar a Jerusalén. Ahora, es interesante, cualquiera podría interpretar esto como una ignorancia total del ser humano medieval, pensar este mundo con esas distancias, pero como dijimos era simbólico. Pero vamos a ver a dónde sí aplicaban la ciencia griega. Por ejemplo, podemos ver que las festividades cristianas se superponen a fiestas paganas, en realidad con el objetivo de heredar su aspecto sagrado y sustituirlas. Y podemos encontrar que el 25 de diciembre se corresponde con festividades paganas del solsticio de invierno y que el 24 de junio, que es la fiesta de San Juan, se corresponde con la festividad pagana del solsticio de verano. Un poquito a grosso modo, pero después podemos encontrar una fiesta muy importante que es móvil, como la Pascua, y que fue fijada en el Concilio de Nicea en el 325. Y con una base de información astronómica muy fina. Esto evidenciaba un carácter ya sobrenatural y bastante científico para la época, porque lo que querían simbolizar era el oscurecimiento del sol en el momento de la muerte de Jesús sobre la cruz, y los participantes del concilio decidieron hacer caer la Pascua en un día de primavera en el que nunca había podido verificarse un eclipse natural de sol. Y ese día seleccionado fue el primer domingo después de la luna llena, posterior al 21 de marzo, y caía, coincidentemente, al equinoccio de primavera. Es decir, que estos conceptos astronómicos específicos nos están hablando de una noción cosmológica, científica y astronómica muy precisa, de la cual generalmente no se habla acerca de la Edad Media. Es decir, que esta ignorancia que podría representarse a través de la cartografía es una ignorancia elegida, es decir, abandonaron ese conocimiento para dar una explicación desde otro punto de vista, ya que la ciencia no es la única forma de explicar la naturaleza de las cosas. Me despido con una frase de Tomás de Aquino, pensador que dio un giro
a la filosofía de la Edad Media, abriendo las puertas a la futura modernidad que iba a venir, que dice así: todos los esfuerzos de la mente humana no pueden agotar la esencia de una sola mosca. Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci y su cualidad como inventor y científico. Para Ludovico Sforza en Milán, tanto como para César Borgia, Leonardo era más que nada un ingeniero y no un artista. Para ellos hacía dibujos en donde se podían remover montes con facilidad, inventos para trasladar grandes pesos por medio de palancas, grúas y tornos. Inventaba métodos para limpiar puertos, para levantar el agua desde grandes profundidades. Trabajó en la dirección de la obtención de una rueda hidráulica. Inventó frenos sin fricción. Diseñó la primera ametralladora y morteros con engranajes para modificar su alcance. Tenía el proyecto de la navegación bajo el agua, aunque nunca lo expuso. Hablaba de la máquina de vapor y demostró que la presión del vapor en un cañón podía lanzar un proyectil de hierro a 1200 yardas. Hablaba de que podía construir un molino de agua para tocar varios instrumentos musicales a la vez. Describió el paracaídas, en donde dice que con una tienda de lienzo uno podría lanzarse desde una gran altura y llegar al suelo sin hacerse daño. Meditó la mitad de su vida acerca de cómo poder volar. Imitó a los pájaros para ello. Describió el antecesor del helicóptero. Hablaba de un instrumento provisto de un tornillo que girase rápidamente para poder describir una espiral en el aire y tomar altura. No sabemos si intentó realmente volar, pero en su Códice Atlántico, en algún momento, dice: mañana en la mañana, en el segundo día de enero de 1496, haré la cuerda y la tentativa. Y no sabemos qué significa eso, pero algunos dicen que años después, en el 1510, uno de sus discípulos, Antonio, se quebró una pierna por intentar volar en una de esas máquinas. Vale decir que Leonardo previó la aviación, pero por el camino equivocado, porque no es la imitación de las aves la que nos lleva a volar, sino un propulsor que tire fuerza hacia atrás, haciendo que la velocidad levante el vuelo. Sin embargo, el sueño de Dédalo y los fracasos de Leonardo han sido los precursores. Muchas veces hacía garabatos en la misma página donde hacía dibujos para ver cómo eran las leyes de la naturaleza que estaban detrás de lo que él estaba dibujando. Para él el método científico era tener experiencia más que hacer experimentos. Siempre debía estar para él la experiencia y luego la razón. Se dedicó con entusiasmo a las matemáticas, hallaba la belleza en las figuras geométricas y dijo alguna vez: no hay certidumbre donde no se pueda aplicar ninguna de las ciencias matemáticas ni de las que se basan en ellas. Lo fascinaba la astronomía, quiso hacer un vidrio para ver más grande la luna, es decir, una lupa. Decía que la Tierra no estaba en el centro del universo, que el Sol no se movía y que la Luna tenía cada mes un invierno y un verano. Dedujo que las aguas habían estado en otro tiempo en otras alturas y habló de los grandes ríos que corren bajo la Tierra. También estudió la transmisión del sonido y habló de ondas de aire. Decía que si uno paraba un barco y lo colocaba al extremo de un largo tubo de agua y tu oído en el otro extremo, oías las naves situadas a gran distancia de uno mismo. También decía que si uno ponía el tubo en el suelo se podía oír a los que pasen a cierta distancia. Es la idea del teléfono. También observó que los anillos de la sección transversal del tronco de un árbol registran los años de su crecimiento por su número y la humedad del año por su anchura. Disecó a más de 30 cadáveres para estudiar la anatomía. Dibujó el feto, el corazón, los pulmones, el esqueleto, la musculatura, las vísceras, el ojo, el cráneo y el cerebro. Delineó los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos, con bastante exactitud. Alexander von Humboldt lo considera el físico más grande del siglo XV, y William Hunter lo tenía como el más grande anatómico de su época. Esto y muchos otros inventos pasaron por la brillante inteligencia de Leonardo da Vinci. Más adelante contaremos algo más. Por hoy me despido con una frase que podría parecer inocente, quizás poética, pero que en el fondo tiene una gran sabiduría y que recuerda a la teoría de los colores de Goethe, cuando
Leonardo habla del ojo y su capacidad para ver. Y esta frase dice así: ¿quién creería que en un espacio tan pequeño se pudiese contener las imágenes de todo el universo? Y como todos los viernes, desde Argentina, nuestro querido filósofo Hernán Melana, con este tema tan interesante, ciencia versus filosofía. Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes de Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de ciencia versus filosofía, pero no en el sentido actual y mundano que damos a la palabra versus, sino a su sentido etimológico, ya que hoy usamos la palabra versus para denotar algo que está enfrentado a otra cosa, pero en su origen la palabra versus significa ir hacia. Lo contrario es adversus, es ir en contra. Por lo tanto, hablar de ciencia versus filosofía o filosofía versus ciencia sería como tratar de unir la ciencia a la filosofía y la filosofía a la ciencia como una base a la otra para encontrarse. La ciencia busca afirmar o verificar a través de una acción, a través de una experiencia, una idea perseguida. Es decir, si yo pienso que la langota es un insecto, si esa es mi teoría, yo luego debo, a través de una acción que puede ser observable, es decir, de un método de acción, de un campo en el que yo pueda demostrar esa idea que tengo y lo pueda verificar, estaré haciendo ciencia, estaré estableciendo una correspondencia entre la experiencia y la idea. La filosofía estudia las bases de lo que esta ciencia hace, en la que observa no solo la ciencia, sino que le da fundamento teórico al misma, y lo hace a través de la lógica. Y la ciencia, a lo largo de los años, fue evolucionando, y lo que se conoce como método inductivo al método hipotético-deductivo. ¿Cuál es un método inductivo? Vamos a poner un ejemplo rápido. Si el planeta Marte gira alrededor del Sol, si la Tierra gira alrededor del Sol, si Venus gira alrededor del Sol, si Saturno gira alrededor del Sol, esto quiere decir que cada cuerpo celeste que gira alrededor del Sol será un planeta. Eso es el método inductivo. Es un tipo de razonamiento, pero hay otro tipo de razonamiento. Por ejemplo, el deductivo, que diría, si todos los mamíferos son animales de sangre caliente y todos los perros son mamíferos, por lo tanto, todos los perros son animales de sangre caliente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente que en este razonamiento último, la conclusión está implícita. Ahora bien, más allá de los avances de la ciencia, creo que la ciencia puede plantearse hoy, más que nunca, ampliar el espectro de investigación en todo lo que hace, para poder dar una mejor respuesta a la sociedad que en cierta manera está polarizándose y hemos llegado a tener nichos y reductos de personas que no creen absolutamente en la ciencia. Y esta en realidad es la respuesta a un dogmatismo. En la crisis actual creo que la mejor forma de que la filosofía puede ir hacia la ciencia es preguntándose qué es la salud, porque en ese tipo de preguntas se encuentra la posibilidad de abrir nuevos caminos. En política podríamos preguntarnos ¿qué es la democracia? ¿Qué es la representación? Y seguramente que si eso impregna a los estudios de las ciencias sociales, podríamos encontrar una amplitud mayor en los caminos recorridos. Podríamos también preguntarnos cómo debe ser la relación del ser humano con el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? A través de estas preguntas, seguramente, a través de un ir en la ciencia, en la filosofía, de la filosofía a la ciencia, será que encontremos muchas respuestas a lo que nuestra actual situación global nos urge a transitar. Me despido con una frase de Thomas Kuhn, que estudiara minuciosamente los procesos de ciencia desde un punto de vista histórico y filosófico, que dice así: lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia sensual y conceptual previa lo ha preparado a eso.
Hoy vamos a hablar de Bertrand Russell, quien naciera el 18 de marzo de 1872 en Gales. Era hijo de John Russell, que era un vizconde que había trabajado como ministro de la reina Victoria. Pero a los 6 años muere su hermana y su madre, y posteriormente su padre, que no pudo recuperarse de la pérdida de su esposa y de su hija. Así que tuvo que ser educado por sus abuelos y por tutores. A los 11 años su hermano le enseña matemáticas y geometría, y allí él encuentra un interés y una pasión que lo van a acompañar toda su vida. Él dice: jamás había imaginado que existía algo tan delicioso en el mundo. Hablando de las matemáticas, para él eso fue una puerta al conocimiento que lo va a llevar a los más grandes descubrimientos. En su periodo universitario, él confraterniza con muchos jóvenes y le siguen interesando muchísimo las matemáticas, y empieza a sumergirse en la filosofía lógica, y luego se lanza a la fama con un libro que se llama Principios de Matemática. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, él se mostró en desacuerdo con el belicismo y eso le valió la cárcel. Él era pacifista y así fue toda la vida. Cuando estaba en la prisión, escribió una introducción a la filosofía matemática que luego va a publicar y en la que combina las dos áreas del saber que él considera inseparables. Él quería, como tantos otros filósofos, lograr que la filosofía y el lenguaje que se utilizaba en la filosofía fuera parte de la lógica, y quería erradicar la metafísica, a la que consideraba, como tantos otros pensadores de principios del siglo XX, como algo que no colaboraba en la ciencia. Dio clases en China, luego estuvo en Estados Unidos, donde escribió la historia y la filosofía occidental. La Corte Suprema de Nueva York le prohibió dar clases por sus ataques a la religión, y siempre estuvo en defensa de la libertad sexual y de la libertad en general. En 1994 volvió a Inglaterra y tuvo que dejar el pacifismo para apoyar la causa de los aliados en la Segunda Guerra, ¿no? Y fue un ardiente, en realidad, y activo detractor de las armas nucleares. En 1950 ganó el Premio Nobel de Literatura. En el año 1970 muere y su cuerpo fue incinerado el 5 de febrero. Tal como había pedido, no hubo ceremonia religiosa y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Gales. Russell fue un hombre que luchó por el pensamiento lógico, pero a su vez lo puso en riesgo. Y para eso tenemos que explicar un poquito qué es el pensamiento lógico. Ya habíamos visto que Aristóteles fue el que abrió la puerta a este tipo de razonamiento y que por más de 2000 años permaneció inalterado. ¿Y qué es el pensamiento lógico entonces? La lógica consiste en una serie de proposiciones que se relacionan de una manera particular. Cuando se formula una proposición, normalmente se garantiza su verdad, puesto que se infiere de otras proposiciones cuya verdad se da por sentada. Vamos a poner un ejemplo. Todos los insectos tienen 3 pares de patas. Las abejas tienen 3 pares de patas, por ende, las abejas son insectos. Entonces podemos relacionar que las proposiciones se dan como fundamentos y estos fundamentos son llamados premisas. La premisa, por ejemplo, todos los insectos tienen 3 pares de patas. Otra premisa es las abejas tienen 3 pares de patas. Y la conclusión será que entonces las abejas son insectos. Premisa y conclusión siempre son términos relativos. Pero también este pensamiento nos puede llevar a un error. Por ejemplo, podríamos decir: todos los árboles son vegetales, el coral es un vegetal, por lo tanto, el coral es un árbol. Bien, este razonamiento es falso, porque el coral no es un vegetal. Por lo tanto, podemos llegar a un error. Pero también podríamos decir: todos los árboles son vegetales, el maíz es un vegetal, por lo tanto, el maíz es un árbol. Aquí tenemos 2 premisas verdaderas, pero un razonamiento que nos lleva a una conclusión falsa.
La lógica se va a ocupar entonces de saber si el razonamiento es válido o inválido. Lo que nos interesa aquí es poder diferenciar dos tipos de pensamientos, o de razonamientos en realidad. Un razonamiento deductivo y un razonamiento no deductivo. Al razonamiento que no es deductivo lo vamos a llamar inductivo, porque se induce o se infiere una conclusión en base a premisas. Por ejemplo, pensemos lo siguiente: el paciente A fue tratado con un medicamento y mejoró. El paciente B fue tratado con ese mismo medicamento y mejoró. Y el paciente C también fue tratado con un medicamento y mejoró. Por ende, todos los pacientes tratados con ese medicamento mejorarán. Bueno, esto no sería ciencia en cierta medida, porque es una probabilidad. No podemos decir que, como dice la ciencia, que siempre las condiciones iniciales se repitan. Por ejemplo, si yo digo tengo algo en la mano y lo suelto, se va a caer. En ese caso, en cualquier parte del mundo que yo suelte algo con mi mano, va a caer. Entonces las condiciones iniciales se repiten y ahí sí estamos ante una ley y podemos corroborarlo como ciencia. Pero lo que es estadística y probabilidades no es ciencia, porque no están apoyados en lo que se llama el método hipotético deductivo, sino en el método inductivo. Pero lo que nos interesa aquí es cómo Russell, en un momento de su vida, puso en riesgo la lógica. Y esto fue por lo siguiente: él hizo sus famosas paradojas. Y vamos aquí a contar una de ellas. Russell dice: si estamos ante una biblioteca y tenemos un catálogo y ponemos todos los libros que hay en esa biblioteca en el catálogo, ¿al catálogo lo incluimos dentro de los libros de la biblioteca? Supongamos que sí que lo incluimos, pero hay otras bibliotecas que no incluyen a su catálogo como libro dentro de la biblioteca. Entonces dice Russell, ¿qué pasa si hacemos un catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos en los catálogos de las bibliotecas? Es decir, todos los catálogos no incluidos. A ese catálogo que incluye a todos los catálogos no incluidos, ¿lo debemos incluir? Si lo incluimos, deja de ser un catálogo no incluido. Y si no lo incluimos, nos va a faltar ese libro en los catálogos no incluidos. Es decir, estamos ante una paradoja imposible de resolver. Esto sería como otra paradoja muy conocida, que dice que hay una isla en donde todos los hombres que no dicen la verdad serán asesinados. Y un hombre va a ser asesinado a esa isla. Y cuando le preguntan a qué vino, él dice la verdad: vine a ser asesinado. Pero como dice la verdad, no debe ser asesinado. Por ende, aquí estamos otra vez ante la paradoja. Si lo asesinan, asesinarán a alguien que estaba diciendo la verdad. Allí solo se mata a las personas que no dicen la verdad. Esto es la paradoja sobre la teoría de los conjuntos. Y entonces, toda la lógica que estaba basada en la teoría de los conjuntos parecía derrumbarse. Así fue que el propio Russell y muchísimos científicos y filósofos se pusieron a trabajar para salvar a la lógica y a la ciencia. Cómo lo lograron es otra historia, pero aquí queríamos reflejar cómo Russell fue a fondo en su pensamiento y pudo encontrar un resquicio en donde tambaleó todo nuestro pensamiento y nuestro razonamiento lógicos. Nos despedimos con una frase de Russell que nos muestra un poco lo que él descubrió con sus paradojas. Y dice así: las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que decimos, ni si lo que decimos es verdadero. Hoy vamos a hablar de Thomas Samuel Kuhn y de sus ideas sobre la ciencia. Kuhn nació en 1922 en Ohio, Estados Unidos, y su familia era de origen judío. Su padre era un ingeniero industrial y su madre era una escritora progresista. Como sus padres eran de ideas social liberales, Kuhn fue a escuelas no estandarizadas y cambió varias veces de institución debido a los trabajos de su padre. A los 18 años terminó su escolaridad en Nueva York y posteriormente fue a estudiar a la Universidad de Harvard, donde eligió la carrera de físico.
A los 21 años se licenció de físico y emprendió un viaje por diferentes países de Europa. Años más tarde se doctoraría en filosofía y en física teórica. Dio clases en diferentes universidades hasta que en el año 1962, a sus 40 años, publicó el libro La estructura de las revoluciones científicas, en donde introduciría el concepto de paradigma, cambiando para siempre la mirada que había hacia la ciencia. Kuhn utiliza el término paradigma para designar una estructura que adopta el conocimiento científico y lo diferencia de lo que es la teoría, que es algo constituido únicamente por enunciados. Pero también podría ser que una teoría se convierta en un paradigma. Vamos a tomar un ejemplo, el de las enfermedades infecciosas, que están caracterizadas por una generalización que dice que toda enfermedad que se cursa con fiebre se debe a un microorganismo que ha invadido otro organismo, es decir, algo ha ingresado en el cuerpo humano. ¿Cuál es el caso paradigmático de esta idea? Es la del bacilo de Koch, quien descubrió el cuadro clínico de la tuberculosis, y entonces él vio las características específicas de ese cuadro, como la fiebre, la tos y demás. Y de allí surge una correspondencia, una ley, que dice que el bacilo de Koch causa el cuadro clínico y las lesiones de la tuberculosis. Esa es una teoría fundante. De ahí en adelante habrá un paradigma para enfermedades infecciosas. Cada vez que alguien presente fiebre o tos, se deducirá que hay un germen específico que la causa. He ahí el paradigma de las enfermedades infecciosas. Y entonces hacer ciencia es querer conocer, es estudiar consecuencias y procesos, pero no cuestionar el origen del paradigma, ni siquiera buscar entenderlo, es decir, no cuestionar si la teoría de Koch estaba equivocada. Esto nos lleva, por lo tanto, a entender que el concepto de paradigma es un concepto que adopta una comunidad científica para dar respuesta hacia adelante, sin cuestionar las raíces. Es un sistema de creencias compartidas por la comunidad científica. Y habrá momentos que habrá anomalías en los paradigmas, y entonces surgirá la revolución científica, que consistirá en que las nuevas generaciones de científicos migrarán hacia otra que consideren que tiene más solidez, debido a que las anomalías del anterior o del que está en curso son tan grandes que ya es insostenible. Y eso pasó muchas veces en la historia. Por ejemplo, cuando pasamos del sistema de la astronomía geocéntrica al sistema copernicano, de la física cualitativa y especulativa de Aristóteles a la física y matemática experimental de Galileo, cuando pasamos de la química del flogisto de Stahl a la química del oxígeno de Lavoisier, cuando Euclides utilizó su geometría para los hombres a cambio de la geometría divina pitagórica, y cuando la humanidad se dio cuenta que no podía, con la geometría euclidiana, medir el universo. También lo hemos visto con la medicina a lo largo de los años, la medicina medieval, oscurecida por los preceptos teológicos, dio paso a la medicina que venía del mundo árabe hacia Occidente, es decir, el paso de una creencia compartida por una comunidad al paso de otra creencia compartida con bases experimentales. Sería el paso de un paradigma a otro paradigma. Sin embargo, en los últimos 100 años ha habido muchos cambios en la ciencia, y podríamos decir que hay paradigmas que conviven, ya que en la física se han encontrado cambios revolucionarios que cambiaron la concepción del mundo, pero que no necesariamente destruyeron un paradigma anterior. Pero ¿por qué es difícil un cambio de paradigma? ¿Por qué no es más dinámico el estudio de la ciencia? Y uno va a decir que simplemente es porque el estudiante de ciencia, en cualquiera de sus campos, aprende a reconocer en los ejercicios propios de cada paradigma, no solo los parecidos entre las distintas aplicaciones, sino el tipo de modificaciones
que debe experimentar la generalización simbólica para adecuarse a cada caso particular. Por lo tanto, un paradigma es irrefutable. Si existe la posibilidad de refutarlo, simplemente se elimina una de las aplicaciones del mismo. Pero el paradigma continúa. Y si todas sus leyes especiales son falsas, tampoco se destruye el paradigma, porque existe esa generalización simbólica. Es decir, deja de ser una ley de las ciencias, pero es un enunciado general que no tiene contenido empírico, porque no tiene aplicaciones, pero sigue existiendo. Por ejemplo, en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana y que los mares constituían el borde de la misma y que si una embarcación llegaba hasta ese límite simplemente caería en el vacío, y no había ninguna argumentación empírica o fáctica para arguir aquello, y sin embargo era un paradigma en esa época. Además, tampoco se podría refutar, según Kuhn, porque existen principios guía, que son principios muy generales, que guían a la teoría y que, al ser tan generales, son prácticamente irrefutables. Podríamos poner un ejemplo. Todas las aves tienen alas, aunque bien sabemos que no es así. Podríamos tardar mucho tiempo en cuantificar a todas las aves para refutar esa idea. Esto me hace reflexionar mucho en los tiempos que estamos viviendo, en donde hay una suerte de crítica a la ciencia, o hasta, como dicen algunos, de anticiencia. Que en realidad no está mal hacer una crítica a la ciencia, ya que la ciencia, si bien no busca la verdad, sino que busca la verificación, que no es lo mismo, necesita de cierta crítica para poder avanzar. No obstante, esto no significa negar la ciencia en su totalidad, ya que sería básicamente negar la cultura humana. Me despido con una frase de Thomas Kuhn que habla del desarrollo de la ciencia y de lo que sucede cuando hay un cambio de paradigma, que dice así: en el desarrollo de una ciencia natural, cuando un individuo o grupo produce por primera vez una síntesis capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas desaparecen gradualmente. Su desaparición se debe, en parte, a la conversión de sus miembros al nuevo paradigma. Pero hay siempre hombres que se aferran a alguna de las viejas opiniones y, simplemente, se les excluye de la profesión que a partir de entonces pasa por alto sus trabajos. El nuevo paradigma implica una definición nueva y más rígida del campo. Quienes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella, deberán continuar en aislamiento o unirse a algún otro grupo. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Roger Bacon, el más famoso de los hombres de ciencia medieval, quien naciera en Somerset hacia el año 1214 y que muriese en el año 1292. Estudió en Oxford y allí se contagió de la fascinación de la ciencia. Luego se dirigió a París en el año 1240, pero no encontró allí el estímulo que había encontrado en Oxford y le sorprendió que hubiese tan pocos profesores parisinos que estudiasen o que hablasen algún idioma además del latín y que se la pasaran en discusiones lógicas y metafísicas en lugar de dedicarse a la ciencia. Así que una vez doctorado en medicina se dirigió a Italia para estudiar griego en la Magna Grecia, en lo que hoy es Sicilia y Cerdeña, el sur. Allí conoció obras musulmanas y en 1251 regresó a Oxford y entró a formar parte de la facultad. Según sus palabras, había invertido mucho dinero en la compra de libros e instrumentos secretos y había contratado judíos que le enseñaban el hebreo a él y a sus estudiantes para que le ayudasen a leer el Antiguo Testamento en el lenguaje original
y hacia el 1253 ingresó en la orden franciscana, pero aparentemente no fue sacerdote. Él quiso ir un poquito más allá de la metafísica medieval para adentrarse en la pasión de las matemáticas, la ciencia natural y la filología. Era un fervoroso trabajador y en 1256 tuvo un problema de salud que lo retiró de la vida universitaria durante 10 años. Había escrito algunas porciones sueltas de una obra que luego va a compilar, porque en el 1265 Guy Fulques, que era el arzobispo de Narbona, se convirtió en papa, en el papa Clemente IV, y llevó al pontificado algo de ese espíritu liberal que se estaba despertando en el sur de Francia. Y le escribió a Bacon que urgentemente le mandase una buena copia de sus obras, secretamente y sin demora, y que no le importaba si hubiese alguna prohibición de ella. Así que Bacon quiso hacer una enciclopedia, pero luego temió de que el Papa no viviese tanto para poder verla, así que la dejó de lado y en 12 meses compuso un manuscrito que se llama Opus Maior u Obra Mayor, y sospechando de que fuese demasiado larga para un papa, escribió una sinopsis de ella, un Opus Minus u Obra Menor, y a principios de 1268 envió los 2 manuscritos a Clemente. Además envió otro ensayo por otro correo, por el temor de que estos manuscritos se perdiesen en el camino. Lo cierto es que Clemente murió y no hay ningún atisbo que nos diga que los sucesores hubiesen leído la obra de Bacon. El Opus Maius es la obra de mayor influencia de Bacon. Allí él divide su obra en 7 tratados sobre la ignorancia y el error, sobre las relaciones entre la filosofía y la teología, el estudio de los lenguajes extranjeros, la utilidad de las matemáticas, la perspectiva y la óptica, la ciencia experimental y la filosofía moral. Él nos cuenta que hay 4 causas de error humano. Uno de ellos es el ejemplo de la indigna autoridad. El otro es la costumbre largo tiempo establecida. El otro es el sentir ignorante de las muchedumbres. Y el último, la ocultación de la propia ignorancia bajo la apariencia de sabiduría. Después de desterrar estas 4 causas de error a las regiones inferiores, él quiere demostrar que existe una sabiduría perfecta y que ella está contenida en la Sagrada Escritura. Y esto es lo interesante y contradictorio quizás para nuestra época, porque es un científico que se quiere basar en las Escrituras. De hecho, creía en el próximo advenimiento de Cristo y el fin del mundo, pero abogaba por una ciencia reveladora de la propia creación. También se esfuerza en enseñar el hebreo al Papa. Para él eso es fundamental, porque el estudio de los lenguajes es necesario en la teología, también en la filosofía y en la ciencia, porque ninguna traducción da un sentido preciso de lo que se lee. Él propone al Papa que designe una comisión de eruditos doctos en hebreo, en griego y en latín, para que se pusiesen de acuerdo en lo que realmente querían decir las Escrituras. Él instaba al establecimiento de cátedras universitarias en hebreo, griego, arábigo y caldeo. A su vez, completó una gramática griega para uso latino y fue el primer cristiano que compuso una gramática hebrea. Cuando empieza a hablar de matemáticas, se vuelve muy entusiasta y dice que después del lenguaje es lo más necesario que tenemos que estudiar los seres humanos. Pero aunque las matemáticas son un resultado, la experimentación debe ser un medio y debe ser la prueba de la ciencia. Él no confía en la lógica, como lo hicieron Abelardo o Tomás. En algún momento dice que habría que quemar todos los libros de Aristóteles. Él dice que las cosas, por más que sean probadas lógicamente, no son reales hasta que se experimentan. Dice, por ejemplo, por más que la lógica me convenza de que una quemadura es provocada por el fuego, no me convence realmente hasta que el fuego me quema. Entonces la experimentación no es un método de investigación para él, sino que es el modo final de comprobación de las ideas. Y para él, en la ciencia natural, la única prueba es el experimento. Tiene pasajes muy interesantes en su obra, porque él habla de que la ciencia experimental podría ocuparse de la fabricación de una máquina para volar, en donde con algún dispositivo ingenioso pudiera batir sus alas en el aire y con un individuo sentado en el centro.
También decía que se podrían construir máquinas para andar en el mar y en los ríos, aún hasta en el fondo y sin peligro. En algún momento describe que podrían emplearse ciertos juguetes que, con una mezcla de salitre, carbón de leña y azufre, pudieran hacer tener una fuerza explosiva. Es decir, estaba hablando de la pólvora, porque podían hacer retumbar un gran trueno y producir un gran estallido. En algún momento se pregunta qué pasaría si el progreso de la ciencia física aumentase el poder del hombre sin mejorar sus propósitos. Es decir, empieza a preguntarse qué pasaría moralmente con la ciencia en el futuro. Y dice que toda ciencia tiene su lado práctico, pero solo la filosofía moral puede decirse que es esencialmente práctica, porque se ocupa de la conducta humana, de la virtud, de la felicidad y de la aflicción. Es decir, aquí vuelve a encontrarse con la metafísica, porque nos está hablando de la moralidad que está basada en la teología, una moralidad apoyada en la religión, con la que el hombre podrá salvarse. ¿Pero cuál religión? Él no habla de una, él dice de un parlamento de religiones, y ahí quería incluir el budismo y el islam. Si bien él concluye en que el cristianismo está por encima de las otras, no las descarta. Los papas no lo escucharon y eso ensombreció un poco su espíritu. Y poco a poco empezó a influenciar a su época y se lo hablaba como el hombre de muchas maravillas, como un mago, como un brujo. Si bien es cierto que no hizo muchos experimentos, contribuyó a establecer sus principios y a preparar la llegada de la ciencia experimental. Y abrió un camino a un pensar más amplio y libre, con el énfasis que ponían las matemáticas como base y meta de la ciencia. Él se adelantó un poco a lo que vendría después con la ciencia. Para él lo más importante era estar dispuesto siempre a aprender. Así que me despido con una frase en donde Roger Bacon nos deja la siguiente enseñanza, que dice así: cuanto más sabio es un hombre, más humildemente está dispuesto a recibir instrucciones de otro, y no desdeña la simplicidad del maestro. Antes bien, se conduce humildemente ante campesinos, ancianas y niños, pues los simples indoctos saben muchas cosas que escapan a la atención del sabio. Yo he aprendido más verdades importantes de hombres de humilde condición que de todos los famosos doctores. No se jacte nadie, pues, de su sabiduría. Hoy vamos a hablar de la neurociencia, que se ocupa del estudio de nuestro cerebro a través de las imágenes de tomografías y de escáneres. Es una ciencia relativamente nueva, que no tiene más de 30 años, pero que ha dado cuenta de grandes avances y de afirmaciones e incluso de cosas que se suponían o se creían, y también vino a derribar un montón de mitos que teníamos sobre la mente. Para entender un poquito de lo que vamos a hablar, tenemos que aclarar algunos términos, como por ejemplo el término sinapsis, que es la corriente energética o eléctrica que hay entre las neuronas. Las neuronas, cuando se produce un pensamiento, hacen sinapsis, esto es, se conectan entre sí a través de una red, es decir, se produce una red eléctrica en nuestro cerebro que va por diferentes caminos de acuerdo a cada uno de nosotros, pero que hay ciertas tendencias en común. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento o una sensación, esa zona, a través de un escáner, podríamos decir que se ilumina. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas se conectan entre sí. Una de las cosas que nos cuenta la neurociencia es que, por ejemplo, nosotros generalmente no pensamos tanto como creemos, o no razonamos tanto como creemos, y que casi todas las decisiones que tomamos no las tomamos por una cuestión racional, sino que las tomamos por una cuestión de intuición, así lo llaman ellos. ¿Y de dónde sale la intuición si no sale de un pensamiento racional? Y bueno, sale de lo que los antiguos psicólogos denominaban el inconsciente. Un ejemplo de esto es que
cada vez que nosotros queremos tomar una elección importante, pensemos un trabajo o incluso el amor, si nos sometiéramos a un escáner para ver la sinapsis de nuestras neuronas, veremos que casi no hay movimiento. Es decir, que no tomamos la decisión mediante una razón. Y otra de las grandes cosas que nos cuenta la neurociencia es una suerte de heurística del reconocimiento. Esto quiere decir que ahorramos pasos también para tomar una decisión. Y esto lo saben los grandes programas de televisión. Por ejemplo, estos que nos dicen si queremos ser millonarios y nos hacen preguntas. Y entonces la neurociencia nos dice siempre vamos a dar una respuesta en base a una creencia que tenemos formada. Y este es el siguiente ejercicio que lo puedo hacer con ustedes. Por ejemplo, si yo les digo piensen, y no tienen por qué conocerlo, porque de hecho es casi seguro que no van a conocer la respuesta, pero en su mente den la respuesta como si tuvieran que apretar un botón, porque en 5 segundos se acaba la posibilidad de dar una respuesta. Así que la tienen que dar en estos 5 segundos. Y yo les voy a preguntar, ¿quién tiene más población? ¿Qué ciudad de las que les voy a decir tiene más población? Y ustedes van a optar por una de ellas. Entonces, las ciudades son Detroit y Salisbury. ¿Cuál creen que tiene más población? ¿Detroit o Salisbury? Bueno, ya se acaban los 5 segundos y la neurociencia nos va a decir que el 90% va a decir Detroit. ¿Por qué? Si nadie lo conoce. El resultado da generalmente así, porque de nombre hemos escuchado más Detroit que Salisbury y entonces inferimos que esa es una razón suficiente para creer que tiene más habitantes. Bien, así funciona nuestra mente. Algo sorprendente que también nos dice la neurociencia, y es que a todos nos ha pasado, que a veces discutimos con alguien y esa persona pareciera que no escucha. Y uno dice, pero no me escucha. Y no es que parece, es real, no nos escucha. ¿Y por qué? Porque hay algo que se llama empatía cognitiva. Y hay personas que no la desarrollan. Y entonces, cuando escuchan algo que en realidad no se condice con lo que ya venían pensando, diríamos en buen criollo, se le movió la estantería con lo que le dije. Es decir, no esperaba que le dijeses eso. Se produce una inhibición en la sinapsis neuronal. ¿Qué quiere decir? No conectan las neuronas entre sí. Y entonces la persona no escucha. Es como si entre oído y oído solo tuviese un túnel de viento y las palabras entran por un oído y salen por la otra, porque no tiene la empatía cognitiva. Y después algo maravilloso que la neurociencia nos cuenta es que también tenemos la inteligencia social. ¿Qué quiere decir? Que cuando 2 personas están pensando el mismo tema en voz alta, se produce mayor cantidad de sinapsis neuronal en los cerebros de cada uno de ellos que si estuvieran trabajando solos. Entonces, siempre de a 2 conocemos mejor que de a 1. También nos cuenta que el aprendizaje lento es mucho más duradero que el aprendizaje veloz, que enseguida se olvida, y también nos cuenta que el aprendizaje debe descansar, que el cerebro debe dormir, dicen ellos. Las neuronas deben apartarse. Es decir, que la mejor forma de aprender algo no es haciendo todo el tiempo lo mismo, sino, al contrario, hacer un poco con intensidad y luego dejarlo descansar, para después volver a retomarlo. También nos descubrieron que hay muchas otras formas, por ejemplo, de practicar matemáticas. La misma estructura neuronal, la misma red, se ilumina a través de los escáneres cuando uno hace matemáticas, por ejemplo, que cuando está tejiendo o cuando está jugando al ajedrez. Esto es interesante para los profesores de matemáticas. Muchos podrían mejorar las matemáticas de sus alumnos haciendo menos matemáticas y haciendo otras cosas. También nos dice la neurociencia que esto no lo sabíamos, y es que las neuronas se siguen regenerando a lo largo de toda la vida.
si bien hay dos periodos muy importantes que son los 3 años y de los 11 a los 16, que es en el momento donde mayor sinapsis hay, en el resto de la vida, si nosotros nos esforzamos, las neuronas se regeneran y la red se va complejizando. Incluso cuando usamos palabras, cuantas más palabras usamos, más redes de sinapsis se activan. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pensamientos más complejos y menos simples. De esta manera, el buen uso del lenguaje es una buena forma de que nuestro sistema cerebral se enriquezca. Bien, hasta aquí un poco de lo que es la neurociencia. Muy pronto vamos a continuar con ella. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la ciencia moderna, y para eso tenemos que remontarnos al año 1636 y hablar de René Descartes, aquel filósofo francés que desarrolló un método que él no sabía que era el nacimiento del método científico. Para ponernos en contexto, tenemos que entender que hacía muy poco había sucedido la famosa revolución copernicana, que fue cuando Copérnico dijo que el mundo es excéntrico, es decir, que no somos el centro del universo. Y entonces el ser humano es un punto en el infinito, porque vive en un punto en el infinito. Y esto significa que Dios no tiene la mirada puesta en nosotros, significa que estamos solos. Entonces, René Descartes, en esta soledad, se pregunta, entonces, ¿yo existo? Y ahí vendrá su actividad pensante a decir, si pienso es porque existo, pienso luego existo. Es decir, no puedo dudar de mi propia existencia, pero sí puedo dudar de lo que está fuera de mí, puesto que todas las certezas que tenía el ser humano ahora han sido desbaratadas, ahora no están más. Y entonces, ¿qué debo hacer para conocer el mundo? Bueno, lo que debo hacer es, en principio, dudar, es decir, no tener certezas, y en segunda instancia, utilizar un método. Y él determina algunos pasos de este método para empezar a observar la realidad y conocerla. Y el primero de esos métodos dice que no debe aceptar nunca cosa alguna como verdadera, a menos que la pudiese conocer con una evidencia tal que no podría admitir en sus propios juicios la más mínima duda. Es decir, la certeza tiene que ser evidente. Lo segundo es dividir cada una de las dificultades que se examinen en tantas partes como fuera posible y como se requiriese para su mejor resolución. Esto es muy interesante porque entonces aparece la idea de la disección del problema. El tercero de los pasos era conducir los propios pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer, para luego ir a los más complejos, y tratar de hacer un orden entre ellos. Es decir, si voy a estudiar la anatomía del cuerpo humano, primero iré por lo más sencillo que es su parte externa. Y el último paso que René Descartes facilita es el de hacer en todas las partes enumeraciones tan completas y revistas como generales que estuviese seguro de no omitir nada. Es decir, clasificar todo. Es por ello que René Descartes se convirtió en el fundador de la ciencia moderna, porque sus pasos son los que luego, con otra complejidad, adoptará el ser humano como manera de relacionarse con el conocimiento. Me despido con una frase de este pensador francés que dice así: el alma, por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que él. Y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Arquímedes, el más grande científico de la antigüedad, quien había nacido en Siracusa en el año 287 a.C. y era hijo del astrónomo Fidias y al parecer era primo de Hierón II, uno de los gobernantes más ilustrados de su época. Como tantos griegos en los tiempos de los albores helenísticos, Arquímedes se fue a vivir a Alejandría,
allí donde estaba la gran biblioteca, que era el centro del saber de la antigüedad. Allí estudió con los continuadores de Euclides y le cobró afición a las matemáticas. Parece que desatendía las comidas y el cuidado de su cuerpo en pos de poder estudiar el mayor tiempo posible. Dibujaba sobre su propio cuerpo, untado en aceite o con las cenizas del hogar en la arena que los geómetras griegos tenían por costumbre de esparcir por el suelo de su casa para que fueran similar a lo que hoy conocemos como pizarras, y además eso les permitía caminar alrededor de los teoremas que estaban tratando de dilucidar y, como ya hemos explicado en el episodio, algo que sabían los griegos, caminar y pensar hace que obtengamos mayor sinapsis cerebral y, por supuesto, mejores resultados cognitivos. Dicen que tenía muy buen humor y consideraba la ciencia pura como clave del conocimiento del universo. No escribió tanto para sus discípulos, sino para eruditos profesionales. Plutarco nos cuenta que no podía encontrar en toda la geometría cuestiones más difíciles e intrincadas con explicaciones tan sencillas como las de Arquímedes. Tuvo un suceso casi tan famoso como la manzana de Newton. Cuentan que el rey Hierón había entregado una cantidad de oro para que le hicieran una corona, y una vez terminada, su peso era exactamente el mismo que el peso de oro entregado. Al rey le surgieron algunas sospechas. Pensaba que el artista había reemplazado una parte de oro por el igual peso de plata o de otro metal. Hierón entonces llamó a Arquímedes y le preguntó si él podía, a través de cálculos matemáticos, determinar si el oro había sido reemplazado por otro metal. Así que el sabio durante varias semanas estuvo pensando cómo encontrar una solución a este problema, hasta que un día, estando en los baños públicos, en el momento en el que entraba en la bañera, observó que el agua se desbordaba tanto más cuanto más se introducía, y que parecía como si su cuerpo perdiera peso, es decir, se sintiese menos atraído hacia abajo a medida que la inmersión era más completa. Como era de espíritu curioso, formuló inmediatamente lo que hoy conocemos como el principio de Arquímedes, según el cual todo cuerpo sumergido pierde una parte de su peso igual al peso del líquido que desaloja. Entonces Arquímedes dio por supuesto que un cuerpo sumergido desalojaría agua según su volumen, y comprendiendo que ese principio le permitía contrastar el material de que estaba hecha la corona, se lanzó desnudo a la calle corriendo y gritando «Eureka», que quiere decir «lo he encontrado». Cuando llegó a su casa no tardó en descubrir que un determinado peso de plata, por tener esta más volumen por unidad de peso que el oro, desalojaba más agua, si se la sumergía, que un peso igual de oro. Observó luego que sumergiendo la corona, ésta desalojaba más agua que una masa de oro que pesara lo mismo que ella. Y de allí concluyó en que en la fabricación de la corona se había empleado cierta cantidad de algún metal menos denso que el oro. Luego sustituyó en la masa de oro que le sirvió para comparar ciertas cantidades de ella por plata, hasta llegar a ser que se desplazara la misma cantidad de agua que la corona. Por lo tanto, Arquímedes determinó así la exactitud exacta de plata que se había empleado para sustituir oro. Más adelante construyó un planetario en el que se representaban el Sol, la Tierra, la Luna y los 5 planetas entonces conocidos, que eran Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio, y los dispuso de tal modo que tan solo con hacer girar una manivela podían verse a esos cuerpos celestes moviéndose según diferentes direcciones y velocidades. Cicerón vio este aparato 2 siglos después y quedó maravillado por su complejo sincronismo. Cuenta que la luna se encontraba siempre detrás del sol en el aparato de bronce, el mismo número de revoluciones que el de días que va detrás de él en el cielo, y de este modo el eclipse del sol se representaba como si tuviera lugar en la realidad. En un tratado formuló las leyes de la palanca y de la balanza. Allí formuló su frase famosa que dice «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».
El gobernante Hierón, cuando lo escuchó, lo desafió a que pasara de las palabras a los hechos, y Arquímedes hizo un sistema de levas y poleas donde, sentado en un extremo del mecanismo, pudo extraer un barco completamente cargado y colocarlo en la playa. Así fue que el rey le pidió que hiciera armas de guerra. A Arquímedes no le interesaba tanto la construcción como el saber, pero cuando murió Hierón, el rey, Marcelo, un destacado general romano, se lanzó al asalto de Siracusa, y aunque Arquímedes tenía 75 años, dirigió la defensa de la ciudad, y emplazó catapultas que disparaban grandes piedras a la distancia y lluvias de proyectiles. Marcelo tuvo que retirarse y avanzar por la noche, pero cuando los barcos se acercaban a la costa, los arqueros disparaban a través de las troneras que habían sido armadas en las murallas a instancias de Arquímedes. Luego, dentro de los muros había grandes grúas que sacaron hacia las costas e hicieron girar a través de manivelas y poleas para que cayeran pesadas cargas de piedra y plomo, produciendo el hundimiento de muchos barcos, según nos proporciona Luciano en su relato. También había grúas provistas de enormes garfios que enganchaban los barcos y los lanzaban en el aire. Así fue que Marcelo tuvo que sitiar Siracusa y hambrearla hasta que se rindiese. Cuando Siracusa se rindió, los soldados entraron y se lanzaron al saqueo. Un soldado romano encontró a un anciano absorto en el estudio de unas figuras que estaban trazadas en la arena. El romano le ordenó que se presentase, y este anciano, que no era otro que Arquímedes, se negó, diciéndole que esperase un poco, porque estaba resolviendo un problema. El soldado lo mató al instante. Cuando se enteró Marcelo de lo acaecido, mandó a levantar en su honor un sepulcro, donde aparecía grabada una esfera dentro de un cilindro, que era lo que había deseado Arquímedes para su tumba. Si los griegos no hubiesen tenido tanta mano de obra esclava abundante, quizás con las ideas de Arquímedes hubieran inventado mucho antes la revolución industrial. Hasta aquí un poco de la vida de Arquímedes, quien con su pensamiento pudo plasmar las leyes que obran en la naturaleza y en la geometría para ponerlas a disposición del ser humano. Este pensamiento matemático de los griegos renacerá al finalizar la Edad Media, y allí filósofos y físicos los llevarán para traer una nueva cosmovisión del mundo, que no es otra que la que tenemos nosotros, porque nosotros pensamos como pensaban aquellos griegos y como pensaban los renacentistas. El pensamiento moderno ha ido por diferentes andariveles, se ha sumergido en la Edad Media en una interioridad y finalmente ha resurgido no hace más que 500 años. Me despido con una frase de Arquímedes que nos hablan un poco de los secretos del mundo y de cómo acercarse a ellos. Y esta frase dice así: las matemáticas revelan sus secretos solo a quienes se acercan con amor puro por su propia belleza. Y si quieres profundizar un poco acerca de por qué pensamos como pensamos y cómo podemos acercarnos al conocimiento, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía y la libertad, que se encuentra disponible en Amazon y en Mercado Libre. Nos encontramos en el próximo episodio.